profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Entrando ya en la parte final de aquella conferencia de Sebastián Piñera, el expresidente chileno, estaba en su primer mandato, dijo: no quiero meterme en la vida política y las decisiones de este país. Se negó a dar recetas o consejos y dijo textualmente: cada país debe encontrar su propio camino, su propia salida, su propio modelo. Yo no quiero interferir con la política interna uruguaya, pero sí creo de que tanto Uruguay como Chile, y esto es válido para todos los países de América Latina, tenemos que hacernos cargo que estamos muy atrasados en esos 4 nuevos pilares que tenemos que construir. Nuestros sistemas educacionales no están dando la educación que nuestros niños y jóvenes requieren para desempeñarse con oportunidades en esta sociedad, que es la sociedad del conocimiento y la información. No estamos invirtiendo lo suficiente en ciencia y tecnología. No estamos impulsando con determinación lo que es la capacidad de innovar, la capacidad de emprender. Al revés, muchas veces hacemos justo lo contrario. Y creemos, ¿cierto?, que los emprendedores y los innovadores son el problema, en circunstancias que a mi juicio son parte de la solución. Y finalmente, tampoco hemos logrado crear sociedades integradas que den, ¿cierto?, verdadera igualdad de oportunidades, que reduzcan las desigualdades excesivas, que logren comprometerse con derrotar en un plazo breve los niveles de pobreza que en muchos casos son escandalosos. En nuestro país, el proyecto del gobierno que yo tengo el privilegio de encabezar está centrado precisamente en eso, en comprometernos a esa meta de hacer de Chile un país desarrollado y sin pobreza antes que termine esta década. Y la verdad es que no es fácil. En nuestro país tuvimos un periodo que muchos califican como un periodo de vacas gordas, que fue entre el año 87 y el año 98, 12 años. Durante esos 12 años recuperamos nuestra democracia y lo hicimos en forma ejemplar. Normalmente los tránsitos de gobiernos militares o autoritarios a gobiernos democráticos se hacen en medio de crisis económica, violencia social y también caos político. No fue el caso de Chile. Y durante ese mismo periodo de 12 años, la tasa de crecimiento de nuestro país superó al 7,3, 7,5%. Desgraciadamente, nos golpeó muy fuerte la crisis del año 98. Y desde entonces, la capacidad de crecimiento de la economía chilena se empezó a debilitar. Por eso que una de las tareas que nuestro gobierno se comprometió a enfrentar era recuperar el dinamismo, la capacidad de crecimiento, la capacidad de creación de empleos. En el primer semestre de este año Chile creció al 8,4% y logramos crear el año pasado 500.000 de empleos, que es como un 7% de nuestra fuerza de trabajo. Eso representa, si lo lleváramos al caso de Uruguay, ¿cierto?, haber creado 150.000 empleos. Y por tanto tenemos que darnos cuenta de que la tarea del desarrollo no es un problema de crecer 1 año, 2, 3 años. Vamos a tener que hacer un esfuerzo que va a durar o tendrá que durar toda esta década. Y ese es el tema donde cada país tiene que encontrar su propio camino, su propio modelo. Pero yo sí creo que cualquiera sea el camino, cualquiera sea el modelo, cualquiera sea la ideología, cualquiera sea la connotación política, ningún país va a ser capaz de superar el subdesarrollo y la pobreza si no construye, y rápido, estos 4 nuevos pilares del desarrollo. Y siento que en eso no estamos haciendo lo suficiente, no estamos avanzando con la suficiente velocidad, y esa es tal vez la misión o el desafío más grande que vamos a tener que enfrentar. Y por supuesto Uruguay y Chile, que son los 2 países de mayor ingreso per cápita en América Latina, tienen que mostrar un camino, mostrar un rumbo, porque en esto algunos piensan que solos podemos avanzar más rápido, pero yo estoy convencido que unidos y juntos vamos a llegar más lejos. Y ahí hay otro desafío sin duda, que es la integración de nuestro continente, que todavía tiene, ¿cierto?, muchas instituciones, muchas organizaciones, pero poca integración real. Como presidente a uno lo invitan a las cumbres, y yo digo, ya no parecen cumbres, ya parecen cordilleras, porque la cumbre de UNASUR, la cumbre de Mercosur, la cumbre iberoamericana, la cumbre de la Comunidad de las Naciones, la cumbre de la OEA,
tenemos tal vez muchas instituciones, pero falta lo más importante, que es la verdadera voluntad de integración de nuestro continente. Y finalmente, yo quiero decir que esta es una responsabilidad nuestra. Ya no le podemos echar la culpa al mundo central, a los imperialismos, a los socialismos o a cualquier ismo como acostumbrábamos a hacer en América Latina. Es nuestra responsabilidad, es nuestra misión. Si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Termino recordando una anécdota que se le atribuye a San Agustín, que le preguntaban en momentos muy difíciles en esos tiempos, ¿cómo hacer para que los tiempos fueran mejores? Y San Agustín decía, los tiempos son como los hacen los hombres. Seamos mejores y los tiempos serán mejores. Muchas gracias. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Y fíjense qué detalle, ¿no? Yo subrayo solo una cosa, profesor. Dice, no estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para pegar el salto que nos permita a países como Chile y Uruguay crecer y dejar de echarle la culpa a los demás. Sí, es verdad. O sea, hay cosas que evidentemente afectan al comportamiento macroeconómico de un país. Cosas que son impredecibles, como por ejemplo factores exógenos, como por ejemplo la pandemia, ¿verdad? Eso afectó al crecimiento. Pero hay otras cosas que son condición necesaria, no suficiente, para que un país tenga un crecimiento sostenido. Por ejemplo, que haya estabilidad económica. Cuando me refiero a estabilidad económica, me refiero a estabilidad de precios. Uruguay no ha tenido estabilidad de precios desde siempre, desde nunca, digamos, ¿no? Nunca. Es decir, recién en los últimos años ha tenido inflaciones por debajo de los 2 dígitos. Pero no alcanza eso no es estabilidad, porque a veces se desbanda de ese rango hasta 10, y por lo tanto, si no tenés estabilidad, no vas a tener la posibilidad, digamos, de crecer sostenidamente. En segundo lugar, tenés que tener una economía que sea abierta, de modo tal que ocurran cosas como, por ejemplo, la demanda mundial, mucho mayor que la demanda local, permita que hayan inversiones. Y tenés que tener una política fiscal que sea relativamente saludable en el sentido del resultado. Porque si permanentemente tenés un problema fiscal, que tenés que financiar el resultado en el exterior y cosas por el estilo, llega un momento que, y además lo complementás con aumentos tributarios y demás, llega un momento que el ahorro que vos tenés no se va para las inversiones que necesitas para mantener el crecimiento de la producción y del empleo. O sea que hay cosas que se necesitan y otras cosas, pero que no son suficientes. No sé si me explico. Sí, es muy claro. Tener una política macroeconómica, fiscal, monetaria, cambiaria que sea consistente, tener una política de mediano y largo plazo que sea también de apertura económica, mucho más que la que tenemos hoy. Yo recuerdo que Uruguay en una época no podía importar, estaban prohibidas las importaciones. Después se liberaron, pero seguían siendo relativamente muy altos los aranceles. Llegó un momento incluso que se podían importar 6 tipos de autos y nada más. Cuando se liberó todo eso, contra lo que pensaba todo el mundo, que iba a haber desempleo y cosas por el estilo, lo que logramos ver fue que la evidencia empírica nos mostró que el consumidor se benefició y la inversión creció. Entonces, políticas de corto plazo relativamente consistentes, fiscal, monetaria y cambiaria, y políticas de mediano y largo plazo, como por ejemplo la política comercial, que sea de apertura. Yo recuerdo siempre mi niñez cuando me mandaban a la ferretería, entonces me decían determinado producto, me decía el ferretero, sale tanto, pero tengo el Nacional también, que valía 10 veces menos, pero era una porquería. Sí, digo, con todo respeto, pero era un poco lo que pasaba. Le quiero hacer una última pregunta, profesor.
El fenómeno de Piñera, para el parámetro de la economía uruguaya, un multimillonario. Sí. El fenómeno de Macri en Argentina, también para el parámetro uruguayo, lo decía el contador Damiani, ¿no? Acá no tenemos ricos, sino riquitos, decía, ¿se acuerda que decía Sí. el contador Damiani con sus frases? No se ha dado en Uruguay, por lo menos bueno, no se ha dado de que un gran empresario deje sus empresas y se meta en política y llegue a la presidencia, ¿no? Es un fenómeno que acá no está. Sí, es verdad, es verdad. ¿Será porque no hay muchos ricos en Uruguay? O ricos políticos, o políticos ricos. No es... No es común, ¿no? No es común. Y yo creo que no veo, digamos, que pueda existir en los próximos años una situación de ese tipo. Es decir, creo que el inversor, el rico, la persona que es relativamente rica, lo que va a hacer es tratar de mantener su riqueza trabajando, invirtiendo, etc. Está más propenso a eso que a la política. No ocurre eso en el sentido del trabajo a la política. Por ejemplo, gente del PIT-CNT vemos que está acercándose furibundamente a la política. Hoy el presidente de la oposición era del PIT-CNT. Sí, el presidente de la central sindical. El presidente del PIT-CNT vemos que opina más allá de las relaciones laborales y va a los problemas, digamos, que dice que afectan a los trabajadores. Pero cuando hubo la oportunidad o existió la oportunidad de hacer algo en el mismo sentido que va todo esto para solucionar problemas que no afectaran a los trabajadores, no se dieron a conocer. Me quedé pensando como la excepción a Juan Sartori, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero seguro, porque cuando yo pongo el ejemplo, alguien estará mirando y dice, bueno, se olvidan de Juan Sartori, porque alguien que declara en la declaración jurada $100 millones, es seguro, es alguien poderoso para el parámetro uruguayo. Pero miremos nosotros el caso de Macri. Tuvo que tener una trayectoria relativamente muy escalonada. Primero Boca, que le fue muy bien, después el gobierno de Buenos Aires, y después... Y además tuvo una contra algo a favor muy importante, que estuvieron como presidentes anteriores a él, gente que uno dice, pero ¿esta gente puede llegar a ser presidente? ¿Cómo es? Néstor Kirchner, la esposa de Néstor Kirchner. Uno miraba eso y decía, pero ¿cómo puede ser que sean y declaren las cosas que declaran y la gente los vote? Y bueno, ahí está, digamos, declaraban populísticamente y daban dinero y bueno, eso fue lo que pasó. Profesor economista Jorge Camón, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos. Por favor, un gusto. Hasta aquí hemos compartido otra de las conferencias memorables de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Hasta aquí, la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay presentó Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados. Colección de oro. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Auspiciaron este programa Automóvil Club del Uruguay, tu mecánico de cabecera. Banco de Seguros del Estado, con BSE estás tranquilo. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. UDE, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Casmu, estamos para cuidarte. EduSchool, para todo el camino. Intendencia de Montevideo. Alfa FM 963, en sintonía contigo.